Hola, ¿qué tal? Me encanta el estilo de la presentación, así como el subdirector de CERNAC hizo su aclaración. El estudio que yo voy a presentar fue financiado por CONICYT y no por la IAB. Fue un trabajo de 3 años, un trabajo académico que poco tiene que ver con la industria, siendo que podemos estar aquí compartiéndolo, pero me parece que es, como dijo también el subdirector, un disclaimer muy importante. Bueno, vamos a las motivaciones reales, ¿no? Primero que nada, estoy muy contento de estar aquí porque después de 3 años investigando a creadores de contenido y a gente que no necesariamente se hace llamar influencer, pero que trabaja como tal, pude entender sus motivaciones, pude entender por qué hacen lo que hacen y pude entender también cuáles son las dificultades que enfrentan en esta industria. De hecho, yo diría que el nombre de la presentación no está muy bien puesto porque esto se debería llamar la industria de la influencia. Como les contaba, en los últimos 3 años yo me he dedicado a estudiar las motivaciones y prácticas de creación de contenidos de los llamados influencers. Específicamente, ¿qué es lo que me ha interesado entender? Los procesos de creación de valor en los que se involucren y cómo estos procesos de creación de valor reflejan cambios culturales que afectan no solo a economías, sino también a sociedades. Hoy me gustaría conversar con ustedes sobre cómo imaginamos la influencia y cómo se vive en la práctica, desde la perspectiva de quienes se dedican a ello. ¿Cuál es el botón para aquí, no? Ahí. Desde la perspectiva de gente en Chile. ¿Y por qué me parece relevante en Chile? Porque este es un caso global, que muchas veces no necesariamente tiene que ver con la realidad local. Digo en Chile porque muchas de las presunciones en torno a la industria de los influencers vienen de países como Estados Unidos y el Reino Unido, y estas presunciones operan como fuerzas movilizadoras de realidades, ¿no?, que se constituyen a la par de otras dinámicas. Por ejemplo, dependen de otras regulaciones, tienen otros volúmenes de mercado y con diferencias culturales que también son relevantes de tomar en cuenta. Lo interesante, y siempre la deformación profesional obliga a hacer estas aclaraciones, como sociólogo muchas cosas que se plantean como totalmente nuevas y como nuevas conductas del ser humano muchas veces no lo son. En el mundo de los influencers uno podría decir esto es impresionantemente nuevo, pero en la práctica no. De hecho, cuando encontré esta foto dije, qué bueno influencer eso, ¿no? Tienen como algún hit conocido, ¿no? Han hecho algún aporte a la humanidad. Bueno, la cultura en torno a las celebridades y a la industria que surge en torno a ellas, principalmente apoyadas por los medios de comunicación masiva, son el primer antecedente de lo que entendemos por influencers. Podríamos haber puesto a Marilyn Monroe, podríamos haber puesto a Elvis, podríamos haber puesto a, no sé, James Dean. La diferencia está en que hoy, a través de una serie de plataformas digitales, somos nosotros los que podemos construir una audiencia. Y estar visibles para ella y administrar esa visibilidad, entre grandes comillas, como veremos más adelante. Esta diferencia no es menor, porque es el motor de una industria que proyecta generar este año 6,5 billones de dólares y que tiene como principal activo el billón de usuarios en Instagram y más o menos el 1,6 billón de usuarios en YouTube. Solamente para hacer una comparación, los Beatles han vendido hasta hoy 600 millones de discos en el mundo. Sigamos un poquito con los conceptos, ¿no? Ya nos explicaba Nicolás al inicio del seminario qué es lo que son los influencers. Yo en los últimos 3 años me he dedicado a recolectar datos a través de entrevistas y análisis de publicaciones online, en Twitter y en Instagram, para explorar qué es lo que es la influencia de la perspectiva de los actores que trabajan en esta industria. Industria que se compone principalmente por creadores de contenidos, por agencias de branding, de publicidad, marcas y seguidores y también plataformas. Un detalle importante para aclarar en términos de algunos hallazgos del estudio que les voy a presentar es que los participantes de esta investigación son en su mayoría lo que hoy se entiende por nano o microinfluencers o microinfluenciadores.
en el mundo de la moda y los estilos de vida. Son personas que tienen un volumen de audiencia que se mueve entre los 1.500 seguidores hasta los 10.000, excepto algunas excepciones que tienen entre 100.000 y 150.000. En este contexto, la mayoría de mis informantes no se entienden a sí mismos como influencers, sino como creadores de contenido. El concepto de influencer lo sienten como algo propio de la industria de la publicidad y el branding, que no necesariamente los representa a ellos, como veremos más adelante. Son 4 los puntos cardinales que permiten entender esto que llamamos el fenómeno de los influencers y que yo prefiero llamar la industria. En primer lugar está el supuesto de que todos queremos ser una celebridad. En el actual contexto mediático cualquiera puede serlo, ¿no? O sea, las posibilidades que tenemos hoy de ser portada en las últimas noticias son mucho mayores a las que teníamos hace 10 años atrás. Hay una industria en torno a este fenómeno, por ejemplo, lo que fueron los realities televisivos, la industria de la farándula. La atención de los medios masivos hoy se centra en los problemas de la gente común y corriente, en cualquiera de los que estamos aquí. Tenemos nosotros la posibilidad de hacer nuestras propias denuncias en nuestras cuentas. De esta forma estamos en una constante lucha por ser visibles en este entorno en el que todos estamos compitiendo porque nos vean. Y por otro lado, las celebridades operan como una vía de escape de la realidad. Y eso es súper interesante, porque por un lado nosotros podríamos ser una celebridad y al mismo tiempo tenemos estas celebridades que nos muestran un mundo más bien de fantasía y lujo. Aunque se saquen fotos con las toallitas subiendo el cerro, ¿no? Pero es muy glamoroso todo. En segundo lugar, hay una serie de tecnologías digitales que nos permiten construir una identidad online, que nos permiten manipularla, que nos permiten ponerla en circulación de gente que no necesariamente conocemos. Estas tecnologías van acompañadas también de una serie de métricas que permiten cuantificar esta comunicación y este intercambio de contenidos, ¿no? Un dato que ya todos se lo saben de memoria probablemente, en Chile tenemos 6 millones de usuarios en Instagram y la misma plataforma te entrega una serie de mediciones en torno al contenido que allí se crea. En tercer lugar, los nichos se convierten en las nuevas masas como consecuencia de una serie de cambios de hábitos, ¿no? Formas de consumo y volúmenes de información que hoy día están disponibles en una escala inmensa. Estos nichos, por otro lado, representan hoy a consumidores empoderados y expertos también en relación a los bienes y servicios con los que se relacionan. No es casualidad que cada uno pueda compartir una foto de una buena experiencia de consumo o de algún producto que lo encontró en oferta o que le salvó el día en alguna situación puntual. Por último, hay un fenómeno que sociológicamente me parece súper interesante y que tiene que ver con los 3 puntos anteriores y el de la autopromoción. La autopromoción, o lo que en inglés se denomina como self-branding, aparece como una forma de comunicación hoy día socialmente válida. ¿Qué significa esto? Que compartimos contenidos para existir frente a los otros. Hoy día queremos que nos vean y queremos estar presentes no solo en la vida de nuestros cercanos, sino también en la vida de gente que no conocemos. Sobre todo los que tienen una personalidad que tiende más hacia esas actividades, ¿no? El self-branding tiene algo que no es menor, que es una forma de comunicación que asume que hoy en día estamos en un mercado donde todos nosotros tenemos que diferenciarnos. Entonces, por más de que nos guste ser iguales en muchas cosas, también buscamos diferenciarnos del resto, ¿eh? Existen índices al respecto para medir, no sé, las diferencias de clase social, los grupos socioeconómicos, los nuevos estilos de consumidores. Bueno, en términos de cómo nosotros nos mostramos frente a los otros, estamos aplicando una manera de diferenciarnos del resto. Y esto, por ejemplo, hace borrosas una serie de distinciones. La distinción entre lo que es la vida profesional y la vida personal, entre lo que es un hobby y entre lo que es un trabajo, entre lo que es público y privado. Una de las gracias y oportunidades que me dio preparar esta presentación fue poder revisar contenido de influencers a quienes yo no estudié, que son como los más de gran escala, ¿no? Gente que tiene muchos seguidores, gente que antes actuaba y hoy día promociona o que se dedicaban a otras cosas y que hoy día... En fin, y una de las cosas que más me llamó la atención tiene que ver con esta distinción que se hace borrosa.
La madre influencer que se saca fotos con su hijo, cuyos seguidores terminan opinando respecto de si tiene que vestirlo de tal o cual forma porque hace frío. O compartir un momento íntimo como un cumpleaños de tu guagua. Y cómo sus seguidores terminan opinando respecto de cómo se celebró el cumpleaños. ¿Qué es lo que es eso? O sea, ¿es la intimidad? ¿Es una actividad pública? ¿De qué manera uno construye esos límites, ¿no? Lo que me pareció más interesante era ver cómo esta mamá, después de compartirlo todo, decía que en realidad era su responsabilidad y que no se metieran en su vida. Yo miraba las fotos y decía, wow, ¿cómo quieres que no nos metamos en tu vida si está completamente expuesta? Pero bueno, esa es la gracia de la libertad, ¿no? Una de las cosas que más me llamó la atención al conversar con estos creadores de contenido y observar su trabajo es su motivación para ser proveedores de información. Y aquí me voy a conectar un poco con la presentación previa, que tiene que ver con el papel que juega la información en esta conversación. Una de las principales motivaciones que tienen estos creadores de contenido es poder resolver asimetrías de mercado. Este es un titular que suena mejor de cómo ellos lo explican, pero básicamente lo que los mueve es ayudar a los consumidores a tomar mejores decisiones de consumo. Yo te recomiendo este producto, yo lo pruebo porque considero que puede ser mejor que otro y porque puede ser de interés para satisfacer alguna necesidad. Por ejemplo, comunicando sus propiedades o cualidades con cierta distancia a la marca y también de la forma en que se comunican a través de la publicidad masiva. Ahora bien, este interés es más explícito entre aquellos que tienen más libertad para desenvolverse en este mercado. Los que tienen más relaciones comerciales, por ejemplo, con marcas y agencias, ya son más fieles a esas relaciones que a la ética que los moviliza en torno a la desigualdad de la información, por ejemplo. Otro aspecto relevante y generalizado en el caso de los entrevistados es la idea de ser no solo su propia marca, sino que ser emprendedores de sí mismos. Ellos se entienden a sí mismos como un negocio, y no es menor, porque yo diría que uno de los cambios culturales más importantes a los que uno se enfrenta, que uno sea su propia empresa. Uno puede hablar de emprendedores, pero ya hablar de emprendedor de uno mismo es una categoría un poquito más extrema, ¿no? Donde yo soy el producto. Otra motivación crítica en torno a sus prácticas tiene que ver con la posibilidad de desplazar a los publicistas y a los expertos en marketing. A quienes ven como un problema a la hora de promover las cualidades de los bienes y servicios para los cuales, para las marcas con las que trabajan, ¿no? Los influencers consideran que ellos están en una posición donde pueden comunicar de mejor forma, con más naturalidad y que tienen la posibilidad de construir lazos de confianza con sus audiencias distinto a lo que puede hacer una celebridad o un publicista. Y en este contexto vemos que hoy en día lo que antes entendíamos como trabajar por amor al arte, en el mundo de los influencers que yo estudié al menos, pasa que se trabaja por amor al hobby, por esta pasión que ellos declaran tener respecto de crear contenido y orientar a la gente a tomar mejores decisiones de consumo, que esconde también las ganas de entrar a esta industria. La dificultad de obtener ingresos por las actividades que realizan enfrenta a estos creadores de contenido a una dualidad que no es menor. La de moverse en un circuito que opera con fines comerciales cuando no siempre pueden obtener ganancias de ello, ni contribuir a una mejor comunicación de marketing al ser parte de este circuito. Así vemos cómo los creadores de contenido se mueven motivados por su pasión y por una aspiración de vivir de este trabajo que no siempre es considerado como tal, ya sea porque no hay disposición a pagar por ello y porque dependen de otros intermediarios como las agencias y como las plataformas en las cuales publican sus contenidos. ¿Qué es lo que tensiona a los influencers hoy? Para los creadores, su comunidad de seguidores tiene mucho trabajo detrás y por lo tanto tiene un valor. Por algo las marcas y las agencias quieren estar allí. Por ejemplo, una influencer me explicaba que no tiene ningún sentido que las marcas quieran regalarle una gift card para promocionarse frente a su comunidad. Me lo planteaba de esta forma: si son capaces de pagar por un aviso en una radio, ¿por qué no me lo pagan a mí? La relación con las agencias es un foco de tensión por dos razones. Los creadores sienten que éstas los ven como el último eslabón de la cadena de comunicación en una marca, y además cuando las agencias intentan controlar los contenidos, los influencers sienten que la comunicación pierde valor, porque este se genera a través de
la habilidad que ellos tienen para construir una comunicación efectiva y auténtica con sus seguidores. Por otro lado, la exposición permanente frente a sus audiencias es otra de las tensiones manifestadas por estos creadores de contenido. Hay ejemplos de influencers que les han creado cuentas donde las parodian, por ejemplo, mantenidas por personas que se ríen de su trabajo. También la exposición es una característica de las plataformas como Instagram, que permiten que las agencias con quienes trabajan estos creadores supervisen y controlen el trabajo que están realizando, como parte de una campaña. El tema de la exposición no es menor, porque cuando hablamos de que esto es un trabajo y que involucra tiempo, también el estar expuesto, como esta mamá que compartía las fotos del cumpleaños con su hija, implica tener que relacionarse con situaciones y con comunicación que a ratos es bastante violenta cuando tú estás compartiendo tu vida, ¿no? Un tercer foco de tensión tiene que ver con los algoritmos y la economía de plataformas como Facebook o Instagram. Un ejemplo, los cambios en los algoritmos le significan a los creadores de contenido muchas veces perder la visibilidad que han ganado a punta de crear contenido. Y por otro lado, pierden la oportunidad de aumentar su número de seguidores y tienen que entrar en todo un proceso de volver a comprender cómo está operando la plataforma. Además, se pone en tensión esta relación que no necesariamente es tan comercial cuando la plataforma genera las condiciones para que los influencers paguen por esa visibilidad, ¿no? Entonces ahí volvemos de nuevo a, se ven enfrentados, ¿no? A esta tensión frente, bueno, a cómo seguimos promocionando los contenidos que nosotros creamos. Pensemos en lo siguiente. A primera vista, la industria de los influencers puede ser un triunfo para los consumidores. Por ejemplo, personas comunes y corrientes que no tienen que bancarse modelos de consumo establecidos y que no siempre representan sus formas y experiencias de consumo. Siempre pienso en esto en los comerciales de AFP, ¿no? Que es como una pareja de señores recién jubilados que pasean con los nietos en un jardín de una casa preciosa, con sus dientes relucientes, con muy bien vestidos, ¿no? Como todo muy elegante, cuando la percepción que uno tiene de la jubilación y de lo que va a convertirse en realidad en el momento de jubilar, no necesariamente se acerca a ese ideal que se comunica, ¿no? En este caso pasa algo parecido. Desde el punto de vista de la comunicación de marcas, la comunicación que plantean los influencers es un triunfo, porque no nos enfrentamos a esos pseudo estereotipos, ¿no? O a modelos que no necesariamente uno ve en la práctica. Las fotos que mostraban anteriormente algo tienen de cercanía, ¿no? Por otro lado, este es un muy buen negocio para las marcas que encuentran en estos consumidores ideales, los influencers, una fuerza laboral que les permite seguir acaparando atención, ¿no? De potenciales consumidores. Y para los influencers esta es una forma de trabajo que les permite también transmitir una sensación de libertad en torno al consumo. Aquí somos consumidores libres y empoderados que promocionamos las propiedades de otros bienes y servicios, ¿no? Podemos elegir qué hacer y qué no, qué promocionar y qué no, etc. Y también contribuyen al funcionamiento de los mercados, promoviendo sus experiencias con bienes y servicios para que los consumidores tomen mejores decisiones. Ahora bien, pensemos, ¿es tan revolucionaria esta forma de comunicación? Veamos estas imágenes que les presento acá. Cuando yo las veía, lo primero que me preguntaba era ¿qué cambió? ¿Qué es distinto? ¿Qué es lo nuevo? A la izquierda tenemos un aviso publicitario en una revista de hace, no sé, 10 años, 8. A la derecha tenemos una celebridad promocionando un producto en Instagram. ¿A quién le hablan? ¿Qué es lo que están transmitiendo? ¿Cuál es la conversación que plantean, ¿no? ¿Hay algo distinto entre ambas imágenes? A mi juicio, como dice una canción, la canción sigue siendo bastante la misma, ¿no? Pero bueno, vamos a los conceptos. ¿Por qué uno podría decir que la canción sigue siendo la misma? La idea detrás del branding, que es una técnica de comunicación a través de la cual se presentan los valores y significados de una marca, supuestamente toma otra forma con los llamados influencers. Un aspecto clave del branding es la posibilidad que entregan distintos objetos para la promoción y traducción de los valores de una marca. Por ejemplo, un sitio web, un uniforme corporativo, hasta el diseño de tiendas o espacios físicos y virtuales son formas de branding. Los influencers cumplen ese rol. Son los objetivos vivos, animados, que transmiten los valores de una marca.
así como las cualidades y formas de uso que tienen bienes y servicios en un contexto cotidiano. Un buen influencer, según lo que entendí conversando con expertos de branding y con directores de agencias, etcétera, etcétera, es aquel que representa un consumidor ideal a través de una comunicación espontánea, auténtica, constante, que difumina las distinciones entre la fantasía y la realidad, que despliega no solo habilidades técnicas en el uso de la tecnología, sino también culturales para que esta comunicación sea cotidiana, sea parte como de una situación cotidiana, ¿no? O un concepto que me encantó conocerlo en profundidad, esta idea de lo orgánico. Si bien la comunicación de los influencers permite desplegar posiciones éticas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Kel Calderón, que es una influencer bastante conocida, o alguien que tiene muchos seguidores. A mí me cuesta ocupar el término influencer, pero a la izquierda es su visión de lo que fue la protesta del movimiento feminista hace un tiempo atrás. Ahí ella está haciendo un despliegue, toma una posición política, ¿no? Despliega una posición ética. Así como ella, también hay gente que comunica las consecuencias, por ejemplo, medioambientales que tiene el consumir ciertos productos o una visión un poquito más crítica de formas de consumo que se alejan de estereotipos tradicionales de la publicidad masiva en torno al cuerpo o los valores femeninos, por ejemplo. Pero esta comunicación también tiene algo interesante, que nos enfrenta a un montón de contradicciones, o lo que se llama posfeminismo hoy día, ¿no? Que es como, bueno, yo puedo ir a la marcha y estoy muy interesada en que se generen cambios sociales respecto del trato que como mujer he recibido, pero al mismo tiempo me saco la foto de portada de la revista Cosmopolitan. Y cae en la misma categoría, ¿no? También es como considerada una forma de comunicación más bien política, ¿no? Cuando hablábamos de esta idea de comunicación orgánica, ¿no? De construir un valor orgánico, un concepto que no paré de escuchar en estos 3 años que estuve haciendo esta investigación, me llamó la atención que la idea de la comunicación orgánica es un ideal que tienen agencias y marcas por lograr transmitir valores y atributos sin que se note, ¿no? Eso es un ideal. Como, hoy día pensaba, no sé si alguien se enteró de esta protesta que hicieron los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile. Esa es una comunicación orgánica. Los tipos salieron a la calle a protestar porque estaban realmente agotados con la manera en que está organizada la carrera y con la exigencia que están enfrentando como estudiantes, que es un tema súper importante hoy, ¿no? Que tiene que ver con calidad de vida, que tiene que ver con cómo ha cambiado el mundo universitario, etcétera, etcétera. Un tipo pasó por la calle y le sacó una foto y lo compartió en Twitter. Fue portada del diario. Tiene a los expertos discutiendo respecto de cómo se organizan las cargas académicas en las universidades. Lo escuché en la radio. O sea, ha sido tema de conversación. Eso es una comunicación orgánica, algo natural, ¿no? Algo casual. Pero lo que vemos aquí es un trabajo, es una planificación, hay una organización detrás, ¿cierto? Es un ideal el que así sea, ¿no? Que se logre, que logre parecer natural, pero no es necesariamente algo que ocurra. Y los influencers son un medio para lograrlo, pero solo uno. Yo me imagino que para que la comunicación sea efectiva, tiene que haber una planificación y además no opera de manera autónoma. Es parte de otras conversaciones en las que estamos envueltos. Conversaciones familiares, con los amigos, en el mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hace un par de años hicimos un estudio en la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez con una agencia de comunicaciones, se llama Público Porter Novelli, donde analizamos más o menos 55.000 conversaciones en Twitter. Era en el contexto del Black Friday. Y lo que queríamos entender era cómo funcionaba esta idea de los influenciadores conversando, ¿no? Interactuando. ¿Y qué es lo que encontramos? Por ejemplo, que los principales influenciadores en la conversación sobre el Black Friday no fueron los que se consideraban los top 10 influenciadores del país. No era lo que los rankings te decían, estos son los tipos más importantes. Por otro lado, nos dimos cuenta de que cada microaudiencia o cada nicho tenía un influenciador distinto. Los influenciadores dependen del contexto de la conversación, ¿no? De esta forma, si uno piensa cómo elige a los influencers,
automáticamente se entera de que esta selección debe ir de acuerdo a ciertos objetivos y al impacto que se quiere generar en esas distintas audiencias, ¿no? Por otro lado, en este estudio encontramos que lo que se entiende por influencia en términos de interacciones, conversaciones, alcance de la comunicación, en fin, se repartió entre actores que no necesariamente eran solo influencers, sino que había un rol importante que jugaban los medios de comunicación, y los medios de comunicación en una plataforma como Twitter. Esto implica que las estrategias, por ejemplo, hoy día tienen que incorporar a estos actores en un proceso de comunicación, más que en una relación causa-efecto gatillada por un influencer. Cuando uno ve esta plataforma, esta comunicación, ¿no? En esta plataforma dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en otros lados, ¿no? En el diario, cómo conversa el aviso que uno ve en la calle con lo que está viendo en Instagram, cómo está conversando lo que uno ve en un diario, lo que escucha en la radio con lo que está viendo en Instagram. Y un dato no menor que encontramos también en este estudio es que toda la conversación se concentró en Santiago. Si yo tuviera el tiempo y la plata, me encantaría ver cómo funciona el mundo de los influencers en Parinacota, por ejemplo, en Chiloé, no sé, en Cachiyuyo, como se habla hace un tiempo con la publicidad de los teléfonos, ¿no? Entonces, cuando vemos que esta comunicación orgánica es ideal, es un ideal, ¿no? También nos damos cuenta de que la comunicación tiene que ser planificada, tiene que ser medida, tiene que ser evaluada y que requiere de criterios claros para toda la industria. Me vuelvo a conectar con la conversación que se planteó antes, ¿no? Como cuáles son las reglas del juego para todos, ¿no? De paso me encanta ver al CERNAC comprometido con esa causa de que todos tengamos la mejor información para tomar las mejores decisiones de consumo. Pensemos en otros ejemplos, siendo que los que se presentaron antes fueron demasiado buenos. Yo reconozco que aquí vengo solo con una batería distinta de ejemplos, pero espero se complementen. La industria de los influencers en Estados Unidos y en el Reino Unido, por ejemplo, ya llamó la atención de los reguladores, ¿no? De esta forma ya el contenido brandeado en esos mercados tiene que ser explicitado en distintas plataformas y a través de distintos mecanismos, como ya lo vimos previamente. Pero el ejemplo que tengo aquí es misma campaña, mismo personaje, misma marca, distintas formas de comunicar. Mismo auto, misma marca, en uno se avisa el patrocinio, en otro no. Entonces, cuando estas fotos son parte de la misma campaña, ¿por qué en el primer caso se transparenta la relación comercial y la comunicación publicitaria y en el segundo no? Aquí ocurre algo parecido. Yo vengo de un mundo donde antes de este estudio yo analizaba cómo las personas consumían los medios de comunicación, cómo nos relacionamos con los medios. Y una cosa que vimos fue que en el mundo de los columnistas pasa algo muy extraño. Todos escribían columnas en los medios de comunicación y no siempre dejaban claro desde qué posición estaban hablando. Tú veías un lobista que estaba hablando de lo importante que era preocuparse de cierta industria, pero nunca uno se enteraba de que el que estaba escribiendo era un lobista, sino que era un profesor universitario. Un profesor que hace clases de, no sé, regulación, cuando en realidad tenía su oficina, trabajaba con un señor de barba que le va muy bien haciendo ese tipo de trabajo. Me voy a apurar un poquito porque estamos corto de tiempo. Para que logremos en el fondo una comunicación que sea relevante, ¿no? Y consistente, hay que plantearse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo conversa la comunicación de los influencers con las demandas de accountability y transparencia que la sociedad hoy día le está imponiendo a ciertas marcas? Pensemos en las formas de producción ética y responsables que demandan los consumidores en industrias como la industria de la moda, ¿no? Toda esta idea del fast fashion, de ropa barata que tiene como consecuencia una fuerza laboral de muy bajo costo, ¿no? Pensemos también en la comunicación de marcas asociadas a estereotipos de género. ¿Cuánto aporta la comunicación con influencers a hacerse cargo de estas demandas? Este es un punto de inflexión súper importante, porque aquí están los elementos que llaman la atención del regulador, que generan desencanto, por ejemplo, por parte de algunos consumidores que desconfían de este tipo de comunicación por considerarla una herramienta de marketing más. Si los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas son el estándar por el cual se guían las empresas para actuar en materia de sostenibilidad, ¿cuál es el estándar que usa la industria de los influencers en materia de marketing responsable, ¿no? Me parece que es una pregunta que aquí nos podemos hacer. Para ir cerrando, encontremos las 7, bueno, este es un juego en realidad, porque no hay 7 diferencias, pero lo pasé súper bien recolectando estas fotos. En un nivel más simbólico, hoy día cuando vemos esta serie de imágenes, estamos frente a una comunicación
que uno podría tildar a ratos de invasiva, ¿no? En el sentido que la construcción de confianza entre marca y consumidor se está dejando a un libre albedrío, al control de personas como las que vemos en estas fotos, y que puede ser pan para hoy, pero también puede ser hambre para mañana. Si uno lo piensa, ¿cuál es la diferencia entre una góndola de supermercado y lo que ocurre cuando ve a distintos influencers promocionando a 25 marcas distintas? Ninguna, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor que se está construyendo desde ahí, ¿no? Muchos influencers, si bien algunos lo hacen gratis, otros lo hacen de forma pagada, su manera de comunicar no necesariamente conversa con los productos que promocionan, ¿no? La ganancia a corto plazo de esta industria, que si bien puede ser un triunfo, ¿no?, también va acompañada de derrotas que a lo largo del tiempo mueven las barreras de lo que consideramos socialmente aceptable e incluso deseable. Este tono feliz y positivo y optimista del influencer comunicando la cajita de toallitas después de hacer trekking, no siempre da espacio, por ejemplo, para reflexiones un poquito más críticas sobre las consecuencias políticas o éticas de las formas de consumo que estas mismas personas están promocionando, ¿no? ¿Qué implica hoy día promocionar una marca que tiene serios conflictos con el medio ambiente, por ejemplo? ¿Qué hacemos en ese escenario? ¿A quién le vamos a tirar las orejas cuando ocurre un desastre, ¿no? ¿Al influencer? ¿A la empresa? ¿Con quién nos vamos a relacionar? Por último, está este tema de la opacidad, ¿no? Es muy difícil rastrear las operaciones y relaciones comerciales entre agencias, marcas e influenciadores que, digámoslo, a veces son bastante poco transparentes. ¿Cuáles son los desafíos también para los creadores de contenido? Seguir estándares y exigir condiciones que les permitan también obtener ingresos de su trabajo. Pensar qué ofrecer cuando ya existen influencers que son fruto de la inteligencia artificial. Ahí hay una pregunta que no es menor, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta gente cuando las mismas marcas decidan comprar un robot que se haga cargo de esas comunicaciones? ¿Cuánto le van a creer los consumidores a ese robot a la hora de promocionar un producto? De hecho, hay uno que ya tiene como 1,5 millones de seguidores. Se llama Lil Miquela, por si a alguien le interesa. Esos son algunos de los desafíos, ¿no? Para terminar, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos, no? Cualquier bajada táctica, que aquí en el mundo de la publicidad es como un concepto súper relevante, con los influenciadores dentro del contexto de una estrategia mucho más articulada, consistente y medible en el tiempo, ¿no? El plan de influenciadores no es una estrategia. O sea, cuando uno ve desde el punto de vista de las audiencias y los consumidores, independiente de los clics y las interacciones o el engagement que la plataforma dé cuenta que ocurre, cuando uno hace una evaluación un poquito más cualitativa, se topa con que es bastante la distorsión que hay respecto a lo que se quiere comunicar. No queda tan claro, ¿no? La creación de valor para esta industria va a estar cada vez más, yo creo, en la sensatez y en las posibilidades de cambio social que empuje esta comunicación comercial. O sea, las preocupaciones de hoy no tienen que ver con marcas propiamente tal, sino que tienen que ver con temas de futuro. ¿Cuáles son los temas de futuro que estamos viendo aquí? El cambio climático, por ejemplo. Ese es el tema que nos mueve, ¿no? Como no sabemos dónde vamos a parar por culpa del cambio climático. ¿Qué es lo que están hablando las marcas hoy día al respecto, ¿no? Con nuestra capacidad para organizarnos como sociedad en torno a los nuevos desafíos. Pensemos en la automatización del trabajo, con todos los cambios que estamos viviendo. ¿Qué es lo que están comunicando hoy día estas marcas, ¿no? Otro tema importante, los cambios en las plataformas. El tema que estamos pasando frente a las pantallas. Hoy día está siendo objeto de discusión para ver cómo a las plataformas se les pone un freno respecto a estas programaciones que permiten cautivar y captar tu atención cuando uno deja correr la lista de video en YouTube, cuando uno deja correr la lista en Instagram, ¿no? Por último, los datos, ¿no? La privacidad. ¿Qué es lo que va a pasar con los consumidores hoy respecto a sus datos y la privacidad, ¿no? Todo lo que compartimos online, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece toda esta comunicación? ¿A las plataformas? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es un tema de discusión súper relevante y que va a afectar a esta industria. Yo lo único que quiero es terminar con esta imagen que creo que no puede ser el futuro de lo que estamos conversando aquí. Así que espero que nos pongamos de acuerdo para que la comunicación de marca y de branding no tenga que ver con lo que ocurrió hace unos días en esta imagen. Muchas gracias y perdón por haberme alargado un poco.